su link y me dice Berserk, la Edad Dorada, desarrollo, comentario y reflexión. Y bueno, yo le respondí: gracias por la recomendación, amigo, lo tendré en cuenta, carita feliz. Así que bueno, vamos a entrar al link del video a ver qué nos encontramos. Y bien, aquí estamos en el video que se llama Berserk, la Edad Dorada, desarrollo, comentario y reflexión. Es el mismo título que me envió en GL. Está subido por Izuna. Tiene 99.900 suscriptores. Si lo volteamos esos 39 con 6, ya sabrían qué número es, ¿no? El video tiene más de 905.000 vistas y más de 50.000 likes. O sea que es un muy buen video, ¿eh? Así que bueno, vamos a darle. Al inicio de la Edad Dorada se le da enfoque a un niño naciente o un muerto. Es normal que nosotros como lectores nos interesemos en la madre. Habiendo muchos cadáveres, le prestamos atención al que está posicionado justo arriba del bebé porque buscamos caracterizar a quien le dio origen. Pero no podemos ver su cara, no podemos ponerle una identidad, de hecho no podemos ver el rostro de ninguno. Sin embargo, a los que son puros esqueletos sí se nos permite verlos, pero porque ¿qué? No lo tienen, no hay rasgos que te ayuden a personificarlos. Una calavera... Ah, ok, o sea, a las calaveras sí se le permiten verlos porque no tienen ninguna facción, todo eso, ¿no? Pero a los otros que son bebés, no se le permite verlos. Bueno, ok. termina siendo símbolo de muerte más que un vector que culmina en un sustantivo propio. Y a los que aún tienen carne se nos oculta mediante la perspectiva y el cabello. El autor Kentaro Miura parece dibujar a los cuerpos de esta manera para que no les demos identidad, como si no quisiera que relacionemos al nacimiento con algún tipo de persona, sino que algo más obtuso como la oscuridad o más precisamente la muerte misma. Claro que solo con... Ok, entiendo. Con el simple concepto de un bebé nacido de un muerto esto lo podemos comprender, pero todo lo anteriormente dicho ayuda a la interpretación visual y potencia el mensaje. La presentación del origen del protagonista termina siendo contada y mostrada. Por otra parte se nos presenta a Gambino como un líder machista, egocéntrico, y Aziz, una prostituta que no dice ni una palabra, que aparentemente quedó embarazada de Gambino, abortó y que solo se limita a agarrar al bebé. Los hombres de Gambino dicen que es de mal augurio llevarse al niño. Gambino se burla de ellos y decide hacerlo, pero al final lo notamos con miedo, o por lo menos preocupado por esa mala suerte. Y esto lo considero un rasgo interesante del personaje, puesto que él no tenía por qué cargar con un bebé, pero al ver a Sis feliz decide llevarlo, como si tuviese un vínculo más fuerte con ella. Aparentemente... Ok, entiendo. O sea que era egocéntrico, todo lo que tú quieras, pero quería llevarse al bebé. ¿Ok? O sea que tenía algo de bondad en su corazón, por lo menos. Sis no solo es un objeto sexual como se nos dice al principio. Esto no es un por ella Gambino adoptó a un niño, lo cual ya de por sí es algo. Esto es un por ella él se está sometiendo a un miedo. 3 años después, Sis muere de lepra dándole la mano al chico que tomó en aquella ocasión, siendo el nombre Guts lo único que le escuchamos decir. Guts crece, se ve obligado a pelear, entrena con Gambino y si algo se tenía que hacer era establecer el punto de partida del vínculo con la espada, el elemento más significativo del personaje. Los mercenarios le dicen a Guts que pruebe con una más chica debido a su dificultad, pero él se rehúsa casi por impulso. Vemos perseverancia, esfuerzo, destellos de talento que nos recuerdan que este tipo va a asesinar a cientos de demonios, pero de inmediatamente vemos debilidad. Un corte... Claro, porque todavía es un niño, pero por lo menos tiene cojones de no pedir ayuda, de que no quiere otra espada mejor, todo eso, ¿no? Se le ve esa perseverancia que tiene y ese gran ímpetu de superarlo, de superar a su padre adoptivo. Severo, fiebre y perturbación proveniente de escuchar a los mercenarios hablar sobre sus orígenes. Remarcan que para ellos Guts trae mala suerte y que de hecho fue el responsable de la muerte de Sis. Ella venía sin poder dormir por su pésimo estado, ahora también le sumamos una lluvia de pensamientos negativos. Sería imposible para cualquiera conciliar el sueño, pero ahí está, el objeto... Wow, entonces puede salir traumado, ¿ok? Porque un niño normal que escuche todo eso, de que por su culpa muere alguien cercano a él, todo eso, pues eso puede traumar a un niño, más significativo para el personaje en uno de los momentos más importantes del mismo, es en el que se entera de su identidad y de lo que realmente piensan aquellos quienes lo acompañaron toda la vida. Tras alcanzar la espada puede dormir, siendo esta la primera batalla importante que ganaría con ella, dejándonos un panel que hasta sacándolo de la obra funcionaría por sí solo, puesto que denota una gran voluntad comunicativa. Vemos cómo Gambino... O sea que tiene un gran vínculo con su espada, ¿ok?
que es lo que lo salvó de un trauma. No vuelve a mostrar una buena actitud, esta vez con Guts, lo ayuda a sanarse las heridas. Estos constantes destellos de bondad nos dicen que siente un mínimo de afecto. Todo huele a que esto se va a tratar de cómo un niño logra lentamente ablandar al mercenario despiadado, y nos huele a esto por Gambino, más precisamente por sus gestos que contrastan con su actitud. Bueno, igual todo esto no importa porque esto es Berserk y acá nos juntamos todos los enfermitos que queremos ver gore, violaciones y todas esas cosas. Dale, la primera. ¡Bah! No, pero también un poco más de desarrollo de los personajes no vendría nada mal, ¿eh? Así podemos entender por qué hacen lo que hacen, ¿ok? Noche de la batalla, Donovan abusa sexualmente de Guts, le dice que le pagó a Gambino por ello, cosa que consideramos probable puesto que anteriormente vimos que hubo una charla entre ambos. Al día siguiente Gambino parece ignorar el hecho, Guts asesina a Donovan en medio de un cometido. Uf, qué fuerte, ¿eh? En serio, ¿eh? Poniéndole la espada en la boca, obligándolo a reafirmar que Gambino lo vendió, pero antes que pueda hacerlo lo mata en forma de negación. Y obvio que lo vendió, ¿eh? Igual no es tan obvio. Esto es lo interesante, la trama nos permite desvariar porque de forma paralela también se nos empieza a humanizar al personaje de Gambino. Él pierde entiendo, ¿eh? una pierna en batalla y alucinando le agarra la mano a Guts nombrando a Sis, diciendo que lo espere y que está a punto de ir con ella. Con esto nos lo confirman, Gambino la amaba pero se empeñaba en ocultarlo, lo que significa que del mismo modo puede... Claro, para que los demás soldados o que tenían no supieran de que él realmente amaba a esa chica que encontró, ¿ok? Llegar a ser alguien sensible y bueno pero empeñado en ocultarse tras capas de rudeza condicionado por su rol de líder de una banda barbárica. Pero realmente todo esto no importa porque la trama juega... Claro, obviamente. Por eso lo hizo. Con nuestra mala costumbre. Es un error creer que la deconstrucción de una faceta en la cual impera la rudeza es una forma de establecer una nobleza absoluta. Las personas somos más complejas, los términos bueno y malo suelen ser simplificados torpemente, como si el amor solo pudiese ser sentido por las personas bien intencionadas. Gambino es un ejemplo de esto, las cosas no son así, porque sí, vendió a Guts, y sí, puede que también ame a Sis, quizás la extrañe y llore por las noches, pero no importa, porque acá los sentimientos no son romantizados llevándolos a un extremo. Sí, pero también no es excusa de que esté vendiéndolos, ¿no? Ok, ese también fue un error de Gambito. Cuando Guts lo mata en defensa propia prácticamente reaccionando a un estímulo, me resulta muy curioso que sus últimas palabras hayan sido "tú mataste a Sis", siendo que segundos antes también lo había acusado de ser el responsable de la pérdida de sus días como mercenario. Pudo haber reafirmado esto último, pero el énfasis está en la mujer que tanto quiso, sus últimas palabras fueron para ella. Esto quizás nos diga que Gambino amó más a Sis que a la propia batalla y más que a su liderazgo. Ah, se llama Gambino, yo pensé Gambito. Gambino se llama. Con todo lo que esto significa. Me parece excelente cómo se nos muestran estas dos caras, un hombre que aparentemente supo amar a una mujer por encima de todos los privilegios. O sea, está mostrando fragmentos, historia del manga y del anime, ¿no? Que puede obtener por ser líder de una banda criminal, un concepto que puede cargar un héroe en cualquier historia, y por otro lado una basura repugnante que no dudó al vender a un niño. Gambino nos habla de los complejos que somos los seres humanos sin ser un personaje complejo, y es por eso que lo considero un buen personaje. ¡Anuncio! Vamos al grano. 5 en tu equipo, 5 en el otro. Y seguro juegan mejor que tú. Sigues el plan. Controla sus habilidades. Vale, este anuncio está saliendo mucho, ¿eh? No llega al nivel de League of Legends, pero está saliendo mucho. Bueno, para Izuma Gambino le parece un muy buen personaje, ¿no? Guts escapa y sonríe al ver a los lobos que le pondrán fin a su sufrimiento, pero nuevamente reacciona a un estímulo, y sucede porque él es una analogía de la perseverancia. No es el ejemplo del perseverante, de cómo ser quien resiste, es de la perseverancia como sentido abstracto. Es el ideal de seguir adelante, pero sin llevar una connotación educativa ni inspiracional. No hay un mensaje, solo desmotivación que por algún motivo no termina en dejadez. Es un concepto bastante complicado. Interesante. A ver, tengo dos costillas rotas. Tengo frío, probablemente perdí mucha sangre mientras estuve inconsciente. Wow.
complicado de llevar, puesto que como espectadores estamos acostumbrados a que se nos presente un objetivo concreto que nos mantenga aguerridos a la historia. Pero como no tenemos nada, estamos como Guts, vagando en la trama sin un propósito, dependiendo de sucesos interesantes que pasen en el momento. O así estaríamos si esto no fuese una precuela. Nosotros ya sabemos que hubo alguien llamado Griffith que le hizo algo muy malo, y no solo eso, ahora también sabemos que le hizo algo incluso peor que todo lo que acabamos de leer sobre su trágica niñez. Esto es debido a que en el arco del espadachín negro se nos estableció que la falta de su brazo, su ojo y su mala relación con Griffith son las consecuencias. Entonces está contando la cronología realmente de Berserk, ¿no? ¿Ok? Porque dice que fue una precuela, o sea, está contando la cronología. De lo peor que vivió. Entonces ya está, más o menos la historia nos tiene donde quiere. Sabe que vamos a estar expectantes por la figura de Griffith, que promete traernos el auge trágico del protagonista, y Miura podría abusar de esto alargando innecesariamente los hechos, pero no lo hace. El timing es perfecto, porque Griffith aparece justo cuando la trama tiene un cambio drástico, que como lectores nos podía llegar a molestar, porque ahora resulta que Guts es adoptado por nuevos mercenarios, pelea contra Basuso, que es un guerrero super random, y básicamente es empezar de cero. Nosotros no tenemos ganas de empezar de cero otra vez. Primero el arco del espadachín negro, conocemos a Pac y varios personajes como Teresa o Vargas. Empezamos la edad dorada, chau a todo lo que nos habían contado. Nos empiezan a contar sobre Gambino y su relación con Guts, y ahora chau a todos los... Ajá, eso era lo de la edad dorada, ¿no? La que contó. Que nos contaron. Basta, por favor, quédate con algo, loco. Me encariño con personajes... ¿Qué? O sea que cambian la historia, ¿no? Empiezan desde cero y la cambian. O sea, ¿qué cojones están haciendo? O sea que más o menos podría decir que existen varias versiones. Bueno. Situaciones y siempre hay un cambio brusco. Por favor, contame a... Griffith aparece en el momento justo para romper esa sensación porque ya lo conocemos, y por ya conocerlo es que se nos presenta de manera visual. Solo con mostrarnos su casco de batalla ya sabemos quién es. También viste así en su primer enfrentamiento con Guts, ocasionando que casi sin quererlo nosotros lo veamos como el enemigo. De hecho, a través de su vestimenta se nos remarca la dualidad entre Griffith y Femme. Cuando deja de llevar el casco, inconscientemente para nosotros ya no significa peligro, debido a que jamás lo caracterizaron así a modo de representación maligna. Sí, sabemos que hará algo, pero a lo largo de la historia su rostro no nos transmitirá tensión. Por ende no nos será difícil empatizar con él y encariñarnos para finalmente potenciar aquel desprecio. Y recordemos que de la mano de ese no está mal, ¿eh? desprecio la trama nos viene prometiendo traer el caos más grande. Es un poco parecido a lo de en Vice City, Lance, cuando se hace buena gente, todo eso, y después tiene problemas con Tommy Vercetti, ¿no? Ahí, y después ya al final lo traiciona por Sonic. Algo así parecido imagino que será, ¿no? El personaje. Igual, si sos millennial, también te lo prometió tu amiguito que te habló de Griffith, o ese Ya saben, si me equivoco en algo, ustedes me pueden corregir en los comentarios. top que te viste en YouTube y... bueno. La llegada de Griffith y los halcones suponen un quiebre marcado por el sueño de Guts, ese que sirve para establecernos cómo se siente tras todo lo sucedido para luego empezar a contarnos algo completamente diferente. Nos dice que a pesar de todo aún quiere a Gambino, que se siente culpable por la muerte de Sis y que aún no superó su trauma por abuso sexual, y es muy interesante como dentro de esta transición hay otra transición en la que el monstruo del pasado es destituido por la persona que más iba a querer en el futuro, logrando tranquilizarlo. Pero también nos dice otra cosa, la razón por la que Casca está desnuda con Guts nos habla de Griffith y sus métodos bastante cuestionables. Lo notamos alegre y simpático hablando con ella como si se estuviese disculpando por una pequeñez, pero la realidad es que no le importó rebajarla éticamente con tal de llegar a su objetivo, aún sabiendo todo lo que le costó dejar su feminidad para ser respetada por los halcones. Esos modos siempre estuvieron. Y esto personalmente lo considero como el primer gaje que daría pie a la construcción de la famosa frase Griffith no hizo nada malo, un dicho que se desfasa de lo literal naciente de la exageración de creer que todo lo que este hizo fue predecible o entendible. Esto lo digo porque ya se intuye que no es una persona a la que se pueda querer o apreciar, es decir, Casca le toma rencor a Guts por verlo como el responsable de su humillación y una competencia debido al interés que Griffith le tiene, pero el que estuvo mal fue Griffith. Él fue quien no tuvo problemas en denigrar a una mujer que conoce hace años con tal de salvar la vida de un guerrero que conoció hace 2 días. Claramente. Interesante, ¿eh? Interesante cómo también Izuna lo está explicando, ¿no? Punto por punto. Casca tuvo que haberlo mandado al carajo, o por lo menos haber respetado sus órdenes como líder, pero dándose cuenta del poco respeto y valor que este le tiene. Sin embargo, no lo hace porque precisamente ese es el problema y lo que ata a personajes como Guts y Casca, el no saber cómo... Yo no había visto este anime y creo que reaccioné, si no me recuerdo antes, a dibujos, a paneles de anime, y creo que era de este anime, de Berserk. Ustedes me dicen en los comentarios, ¿sí?
Lo pueden buscar en mis reacciones. ¿Cómo debe actuar alguien que realmente los quiere? Y eso es por culpa de sus difíciles infancias. Sumémosle a esto las sensaciones que puede generar Griffith como líder carismático. El resultado no va a ser otro que no poder leerlo entre líneas. En cambio, para nosotros es palpable, sabemos que no está bien lo que le hizo a ella, y también tenemos clara su percepción de Guts como objeto por palabras como eres mío o literalmente. A ver, seré aquel que escoja tu lecho de muerte. Wow. Le dijo, yo seré quien decida dónde morirás. Griffith no lidera a los halcones con engaño u omisión, tampoco los manipula ni se molesta en persuadirlos. Él es sincero, incluso en más de una ocasión les dejó claro sus prioridades. Todo lo que hay es un fuerte desentendimiento entre el emisor y los receptores causado por realidades distintas. La primera noche de Guts en los halcones sirve para establecer su evolución mediante una situación muy similar a una que vivió. Tal como le pasó cuando era niño, escuchó cómo hombres lo despreciaban, más específicamente. Ah, sí, y de ahí agarró su espada, ¿no? Y la abrazó fuertemente. Escuchó sus planes para asesinarlo, aunque a diferencia de aquella vez, ahora no muestra debilidad, ahora está dispuesto a enfrentarlos. Sin embargo, antes que pueda salir de la carpa, casca. Bueno, fue un buen desarrollo. Y miren la cara que tiene. Dicen, esta cara es de que lo voy a disfrutar como no te lo puedes imaginar. En serio, ¿eh? Llega para recordarles a Corkus y a los demás los deseos de Griffith. Cuando se van, Guts le agradece mostrando una actitud positiva, a lo que ella contesta que no se confunda, que no lo hace por él, que todo sigue igual y que se apresura a morir en batalla. Al principio sí, como no. Puede ser que diga la verdad o puede ser que no, ¿eh? Al principio de la escena, Guts muestra valentía porque a diferencia de cuando era niño, ahora es un verdadero guerrero, ya no se iba a dejar doblegar. Pero esto no trata de eso, no trata de guerreros, de peleas o poderes, trata de personas y lo que sienten. La escena termina enfocándose en lo que realmente importa, lo que nos establece es que Guts sigue igual de dolorido y solo. En esta historia cosas como la fuerza y el poder no vienen acompañadas por la felicidad, por eso lo último que vemos... Claro, tienes razón en esto, ¿eh? Es a él sin poder dormir, acudiendo a su espada para hacerlo como cuando era un niño. Claro, porque realmente la más compañía que tiene él es su espada, porque realmente se siente solo. Porque hay cosas que han cambiado, pero otras que no. Exacto. En serio, yo no entiendo el japonés, me lo tendrán que poner subtítulos porque la verdad es que no le entiendo, joder. Si esto sigue así creo que voy a tener que estudiar para entender el idioma japonés, ¿eh? Algunas palabritas puedo entender, muy poquitas. Guts ve a Griffith como la respuesta personificada de sus dudas existenciales. Esto se afirma en la escena del baño, la cual está muy bien construida porque expresa lo que debe pasando por diferentes fases. Ay, pero Griffith siempre está así desnudo, ¿en serio? Se ve que no conoce la ropa, ¿no? A ver, dice, escúchame, espera, sigues a un tipo que en verdad no conoces, tarado. Ay. Le está diciendo a un niño adulto, a ver, ¿cómo puedo decirlo justo cuando crees que él lo entiende todo? Judo venía de explicarle a Guts. De repente parece un niño. Cuando recibes una mirada enfurecida de él, de pronto se ríe como un niño. Un niño, un adulto, un buen... ya. No está mal, ¿eh? La conversación. Sobre lo extraño que podía llegar a ser Griffith, a veces un hombre tierno y dulce, pero otras un asesino frío y calculador. Una dicotomía de la que por cierto ya fuimos testigos al ver sus acciones. Aún no vemos la crueldad que nos expresó, pero sí su frialdad. Y esta conversación enriquece a la siguiente escena agregándole una connotación lúgubre. Nosotros no sabemos cuándo veremos esa cara, solo nos queda esperar. Miura utiliza esta... Claro, pero nosotros ya tenemos esa intención de que él sí o sí va a mostrar esa cara. O sea que el personaje se nota que es carismático, pero... y también es honesto y también es muy frío en hacer lo que tiene que hacer. Esta dualidad característica del antagonista para generarnos tensión. Un soldado le dice a Guts que Griffith quiere verlo justo después de haber escuchado lo de sus dos facetas. En el momento en el que llega él, Guts y nosotros lo vemos desnudo, con un rostro serio. Y esto inquieta. La historia empieza a jugar con la... Vale, ya no es alegre, sino ya es serio, ¿no? La esencia que viene forjando. Miura sabe que estamos leyendo Berserk y que hasta el momento el desnudo en esta obra siempre tuvo una connotación tétrica e inconscientemente adoptamos esa perspectiva. No creo que YouTube censure esta partecita, ¿no? Ya sería muy pelotudo de YouTube, ¿eh? En serio, ¿eh? Sin ofender.
¿Por qué Griffith lo mandaría a llamar justo en el momento en el que se está bañando? Sumémosle la interacción erótica que viene mostrando tener con Guts y que él ya sufrió un abuso sexual del cual fue responsable su anterior jefe y todo pinta feo, ¿viste? El desnudo sirve para que insinuemos que vamos a ver aquella cara lúgubre de Griffith manifestarse de esa forma. Pero no, rápidamente se nos muestra su lado infantil cuando juega con Guts a tirarse agua, y así el significado cambia. El desnudo ya no se relaciona a algo sexual. Claro, finalmente conseguí algo excelente. No iba a perderlo en una pequeña batalla. Más bien parece reflejar la confianza y lo poco que oculta al hablar abiertamente con él sobre sus sueños. Hasta le cuenta del Behelit, un objeto que sabemos que caracterizará el mal, pero en este momento sirve para que lamentablemente en el mundo real, pues, cuando es desnudo, mayormente se hace insinuaciones sexuales, ¿no? Pero en el anime hay veces en que sí se puede tratar así y mayormente no, ¿ok? Se vea seducido por su significado, ocasionando que vea en Griffith el sentido que cualquier hombre debería darle a la vida. Pasados 3 años, los halcones se vuelven parte del servicio militar. Se nos muestra el de la ambición consagrarse mientras que el desmotivado haciéndolo de siempre, entrenando. La relación con Casca parece seguir mal, ella le reprocha diciendo que arriesga su vida sin pensar en la misión y en sus compañeros, a lo que él reacciona en Es que sí, sigue con la misma personalidad, ¿no? Este personaje, ¿no? Dije que lo repites. dado como pocas veces. Esta es la manera de establecernos el gran sentido del compañerismo que tiene, algo que resaltaría en el siguiente acto, que es su encuentro con Zod, en el cual pelea por ellos. Sería la primera vez que lucha impulsado por el cariño que le tiene a alguien, o más bien por la ira de verlos morir, pero esto no lo valora ni lo toma como progreso personal, porque él no está enfocado en ganarle a la soledad, sino en encontrar un propósito, y de eso está muy lejos, o eso cree. De inmediatamente, otra vez, se nos muestra a Griffith en un pedestal, rodeado por los frutos de su ambición en forma de demócratas, mientras que Guts haciéndolo de siempre, entrenando. Y haciéndolo triste porque encima Casca le echó la culpa de todo, lo cual es ridículo porque ¿qué tiene que ver él con la llegada de un super monstruo infernal? Pero para él... Pero bueno, le echa toda la culpa a él, ¿no? O sea, eso ya es típico ya. Sus palabras tienen mucho peso porque es una acusación que lo... Es que en serio, con todas las veces que se ha metido con él, pues obviamente le iba a echar la culpa, ¿no? A pesar de que no la tenga, marcando desde su niñez. Tal como dijo Gambino, él es la mala suerte. La banda del halcón va subiendo de rango, esto le genera envidia a los poderosos. El ministro Foss le da la idea al conde Julius de asesinar a Griffith, pero falla porque el Behelit... Aunque eso puede ser una buena excusa, ¿no? De que él ocasiona la mala suerte. lo protegió y... Además, un tipo que usa una hoja para seducir a una princesa claramente no puede morir por una flechita, ¿qué querés que te diga? Y finalmente Griffith se da cuenta de todo porque la flecha tenía un veneno caro. Y amo cómo fue expresado esto en el manga. Un panel de Julius de lejos, otro panel de los ojos de Griffith en el momento preciso en el que se da cuenta, otro panel de Julius frustrado, uno de Casca no entendiendo nada, y por último damos vuelta a la página y ahí está, ¡bam! Una cara que nos comunica que lo entendió todo. Con gestos bastante oscuros. Esta sería la primera vez que veríamos esa cara a la que Judo definió como siniestra. Y acá es cuando se empieza a pudrir. A ver, quiero que tú mates a una cierta persona. Y esta cara refleja felicidad, pero a la vez venganza. Se nota. Todo para Guts porque Griffith lo manda a matar a Julius sin antes mostrarle una posición del Kama Sutra que después usaría. En medio de la infiltración, Guts ve a... Vale, eso no sé si realmente tendría que haber salido. No sé, yo lo veo un poco innecesario, o fuera de contexto. Pero bueno, sigamos. Julius entrenando con su hijo Adonis, lo cual le hace recordar sus días con Gambino. Cuando vi esto por primera vez pensé que iba a apiadarse de Julius por sentirse identificado, que el no haber cumplido su labor generaría un conflicto con Griffith y empezaría el super caos y bla bla bla. No pasa, lo mata, no se apiada un carajo. La cuestión es que cuando mata a Julius también asesina a Adonis sin querer. El que se haya sentido identificado sirvió para decirnos que no solo fue responsable del asesinato de un inocente, sino que también de una parte de él mismo. Y esto no solo se nos cuenta, sino que otra vez se nos muestra en un sueño para establecernos sus emociones. Lo que sacamos de esto es que se sigue sintiendo culpable, pero ahora más que nunca, y prácticamente está en la ruina. Cosa que nosotros... Bueno, sí. Ahí sí cometió un error, Nosotros también lo notamos no solo por cómo se ve, sino que por lo que hace. Está matando y matando para huir, metiéndose en una cloaca, todo para llegar a Griffith. Y ya no se nos muestra más al ambicioso consagrándose rodeado de demócratas y al desmotivado entrenando. Ahora la distancia es mucho mayor. Esa distancia ahora la pone en palabras el mismo Griffith, y en la narrativa visual se nos potencia esto mismo. Griffith vestido elegante, al lado de una fuente de arquitectura refinada, hablando con una princesa y...
a Guts sucio, herido en un rincón. Pero ¿qué hay de la otra perspectiva? Es fácil para nosotros darnos una idea de cómo se siente Guts, pero ¿qué hay de Griffith? Sí, pero realmente le dieron en la moral, porque él nunca pensó que iba a matar a un inocente y aún así fue como un accidente, pero lo hizo. ¿Acaso estaba siendo sincero con la princesa? ¿Dijo lo que siente o le repitió una especie de fórmula barra manera de pensar que tenía establecida, la cual fue perturbada desde la llegada de Guts? ¿Le dijo a Charlotte cómo son las cosas o cómo deberían ser, casi como un autorrecordatorio para no desviarse en el camino hacia su sueño? También hay que tener en cuenta el contexto en el que lo dijo. Él en todo momento buscaba seducirla. En la seducción es normal que imperen modos que no son del todo genuinos, y en esta práctica sería razonable usar a la princesa para catalizar sus sentimientos ignotos. Por supuesto que en el momento uno no se cuestiona la veracidad del contenido del monólogo, pero las acciones futuras de Griffith abren esta perspectiva. De hecho, las pasadas nos dejan un par de pistas. Como cuando Guts le preguntó por qué lo había salvado y él le respondió con otra pregunta. Tiene que haber un motivo, dándole a entender que no lo hubo, pero en realidad pudo no ser una pregunta capciosa. Quizás él tampoco sabe el por qué. O quizás lo sabe, comprende que en él ve a un amigo, pero se niega a aceptarlo porque sería debilidad a la hora de llegar a su objetivo. Hay miles de preguntas que se puede hacer con esto, Spoiler, eso es lo que sucede. Igual es bastante complicado leer a Griffith. Vale, entonces eso, lo que ha dicho último, es lo que sucede. Y precisamente por eso voy a hablar de él al final completamente en retrospectiva. Lo que tenemos claro es el estado de Guts. El tipo se tiene que ir ya mismo. La distancia entre uno y otro es tan amplia que hasta a mí me genera incomodidad cada vez que interactúan. Y por más que sea feliz con el resto de los halcones, no deja de ser la sombra de Griffith. Por eso considero completamente entendible su decisión. Pero antes de irse al carajo pasan cosas, y más o menos pasa esto. A Casca le viene la regla, no puede pelear, Guts la defiende, se cae en un río, ella está inconsciente, Guts la desnuda para que no se enferme porque tiene fiebre, la abraza para darle calor tal como hizo ella y todo es un quilombo. Pero retrocedamos a lo primero. A Casca le viene la regla. ¿Qué? ¿Una mujer? ¿Siendo mujer en un manga? ¿En serio? ¿Así que las mujeres les vienen? ¿Y lo muestran? Bien, Miura. Casca, una de las... Vale, eso sí fue bien realista, hay que admitirlo. En la vida real, obviamente, la realidad, si a las mujeres se le viene la regla en el momento menos oportuno. Pero bueno, en el manga es muy raro, pero lo han hecho un poco realista. Las guerreras más fuertes de los halcones debía ser debilitada para cumplir el rol de indefensa y que se pueda llevar a cabo la escena del combate de los 100 hombres. Y lejos de estar mal hecho haciendo algo forzado fuera de cualquier contexto, utilizan su periodo, el cual está vinculado directamente al conflicto principal del personaje, sirviendo a su vez como pie inicial para profundizar el tema. El ser mujer. Por ser mujer sus padres la vendieron. Por ser mujer un noble intentó abusar de ella. Por ser mujer los halcones la discriminaron al principio. Siendo más específico, hasta por ser mujer tuvo que acostarse con alguien que consideraba enemigo y por su naturaleza como mujer ahora es incapaz de pelear. Solo puede huir y buscar ayuda mientras Guts... O sea, todo lo que le pasó en la vida, desde niña, es por ser mujer. En serio, todo lo que le pasó. Es solamente por eso, por ser mujer. Uff. Esta es una de las historias más tristes que tiene este personaje, Pelea con 100 soldados, un momento que nos remite a su batalla contra los lobos. Este momento cumple la misma función que aquellas dos escenas de su noche siendo niño y su noche siendo adolescente, dejarnos en claro qué cambió en él a través de dos caras de una misma moneda. Antes lobos, ahora guerreros, misma situación, no se rinde y lucha, pero... ¿hay un cambio? Antes lo hacía sin saber por qué, había reaccionado a un estímulo. Ahora lo hace por Casca, lo hace para ayudarla a escapar, lo hace por amor, qué lindo. Eso podemos Claro, obviamente. interpretarlo hasta cierto punto, pero no lo hace por amor. Guts le dice a Casca que escape, pero que no lo malinterprete, que no se está sacrificando por ella. Solo lo hace porque ella no puede pelear, le estorbaría y él no quiere huir, así que, bueno, que huya solo ella. Bueno, esto se me huele un poco a mentira, ¿no? Porque realmente sí lo va a hacer por ella, solamente que no lo va a decir. Esto me hace acordar a su padre adoptivo Gambino, que hizo casi lo mismo, ¿no? Que negó que realmente les está ayudando a escapar porque los quiere, etcétera, ¿no? Hasta acá podemos pensar que está mintiendo, que sí lo está haciendo por Casca y que no quiere revelar sus emociones, pero mientras pelea se nos comunica lo que piensa y efectivamente la descarta como razón. Y sí, todos esos momentos sirvieron para empezar a construir un vínculo, se tomaron cariño y Casca hasta parece empezar a sentir algo fuerte por él. Pero Guts carga con algo que lo atormenta desde siempre y es su crisis existencial. Ese estigma va a imperar sobre cualquier otra emoción. Por eso mientras asesina a los mercenarios, el enfoque de sus pensamientos está puesto en el vacío que aún no puede llenar. Y por eso desde la batalla contra los
lobos a este momento no ha cambiado nada. Aunque la pelea contra los 100 hombres cuenta con un encanto paradójico, puesto que la respuesta a la pregunta de ¿por qué estoy peleando? Sí terminaría siendo Casca, tomando en cuenta el posterior significado que tendría para Guts. Pero como aún no lo encuentra, decide marcharse. ¡Hala! Tremenda espadaza, ¿eh? Imagínense ustedes cargar una espada de este tamaño, ¿eh? Yo sé que es manga, pero imagínense, ¿no? En la vida real, si tú cargas una espada de ese tamaño, ¿cómo lo harías? El momento de la fogata culmina y define al personaje. Esta es la primera vez que habla con alguien sobre cómo se siente y por eso esta escena sirve como carta de despedida, pero también de presentación, porque realmente por cuánto se dejó conocer en todo este tiempo. A Casca es a la primera que le expresa algo real. Y la metáfora de la fogata es perfecta, nada más que decir sobre este momento. Claro, porque con ella es la que es lo que más ha tenido cercanía con una persona realmente, porque la única persona que realmente ha tenido compañía aparte de ella es con su espada, con nadie más. Por eso es que le cuenta eso. Pasamos al último cometido de Guts con los halcones, que es conquistar un castillo inconquistable que conquistaron. Sí, pasan un par de cosas, o de esto, amiguito de Griffith esto, y pura acción. Pero la cuestión es que conquistaron un castillo importante. Los halcones son ascendidos por esta hazaña. Los opositores de Griffith, entre ellos la reina y el ministro Foss, planean matarlo con un veneno mortal en medio de la fiesta. Griffith, quien no sabía nada de esto, también planea su golpe. Ni siquiera tenían claro quiénes eran sus enemigos, solo sabía que Foss era uno de ellos y, si hay un hilo de que tirar, tiremos. Secuestran a la hija del ministro a modo de extorsión para descubrir quién más estaba en su contra. Lo que no esperaba era salvar su vida, convirtiendo este plan en un contraataque, dejándonos uno de los momentos más impetuosos del personaje. Cuando veo a Griffith, no sé, con una cara así tipo felicidad o tipo entre molesto y feliz, me hace acordar un poco la cara de Michael Jackson. No sé de ustedes, pero digo nomás, esto lo dejo ahí como curiosidad. Ustedes me dicen si tengo la razón o no. Personaje manifestando su pensamiento anticlasista y sirviendo como paradigma que lleva al punto culmine aquella cara de la que se refirió Judo. Llegamos a la partida de Guts, la cual da inicio en un bar. Él expresa sus motivos a Judo y a Corkus. Mientras Judo lo escucha siendo un amigo amable y comprensible, Corkus le habla a una mujer y a todas las personas que lo reconocieron por ser de la mítica banda del halcón, situación que nos sirve como recordatorio de todos los lujos a los que está renunciando Guts. A Corkus no le interesa que él se vaya, ni siquiera se mete en la conversación, hasta que nombra el tener un sueño propio como el motivo principal de su partida. Ahí empieza una charla que parece ser un debate entre el conformismo y la ambición que bajo la perspectiva de Corkus... Ah, claro. En ser conformista o ser ambicioso. Miren, ser conformista a veces para un trabajo es malo ser conformista. Porque si tú te quieres quedar en un sitio fijo para trabajar, ya. Pero tú realmente lo que deberías hacer es tener una ambición de seguir subiendo, ¿ok? Para ser un mejor trabajador, ¿ok? En un trabajo el conformismo no sirve de nada, ¿ok? Solamente digo esto. La ambición sí, pero una ambición positiva, ¿no? Que lo quieras realmente para tu familia, para ti mismo, superarte, todo eso. Es codicia. Y ciertamente Corkus muestra tener varios puntos a favor. Pero una ambición negativa ya es eso de la codicia, todo eso. Eso ya no es una ambición sana. Pero cuando se va, Judo nos revela que lo dicho por él no fue un descargo al sentir impotencia por un desagradecido ambicioso, sino que fue un reproche a sí mismo viéndose reflejado en Guts. Porque Judo cuenta que Corkus tenía un sueño propio el cual abandonó al formar parte de los halcones. Entonces en el bar, en medio de la gloria, el respeto y la fama, las palabras de Guts tocaron en eso que tuvo que dejar a un lado por Griffith. Lo que dijo Corkus fue con la intención de hacer a Guts desistir de su sueño, no para que se quede. Aunque yo tengo que admitir que yo a veces soy conformista, ¿no? O sea, me conformo porque si hay algo que me gusta, pues lo sigo haciendo, ¿ok? Digo nomás, si tú por ejemplo estás en un estudio, en un trabajo que realmente te gusta y no piensas cambiarlo por nada, ahí es bueno ser conformista, ¿ok? Y valore lo que tiene, ni tampoco por rabia al no poder creer que su estatus no le baste para ser feliz, sino que fue algo más tóxico. Si yo abandoné mi sueño, vos también lo vas a hacer. Te voy a arrastrar al mismo lugar donde estoy yo. Por supuesto falla y Judo respeta su decisión.
Guts le dice que lo de él con Casca no hubiese funcionado porque ella está enamorada de Griffith, a lo que Judo contesta que es imposible que esté con Griffith porque él buscará ser rey casándose con la princesa y que es muy probable que suceda porque Julius ya no está, la reina tampoco y en fin. Guts comprende que Casca tampoco podrá tener lo que quiere. Otra vez el sueño de Griffith arrasa al de otra persona, pero en esta ocasión de manera más directa puesto que es Griffith el sueño en sí. Y no solo eso, sino que también carga con culpa por ser responsable del asesinato de Julius, quien hubiese sido rey, y fue cómplice del asesinato de la reina, abriéndole camino a usar a la princesa para llegar al puesto. Los motivos nacientes de escuchar a Griffith hablando con la princesa pasan a ser respaldados por hechos, por lo tanto la decisión de marcharse cada vez es más comprensible, y la oposición de Griffith termina de confirmar que está en lo correcto, porque estar junto a alguien que no respeta una decisión tan importante es un error. Aunque volvemos a lo mismo, esto nosotros lo notamos pero Guts no, por no saber cómo es que debe reaccionar ante estas situaciones una persona que realmente lo quiere. Él no hubo una mala actitud de parte de Griffith, de hecho lo afronta con una sonrisa sin mandarlo al carajo y aceptando el duelo sin más. La batalla es corta, sacando a relucir una reminiscencia, esa manera en la que se nos comunicaba lo perdido que estaba Guts, puesto que a lo largo de la historia se nos iba estableciendo la ascendiente superioridad de Griffith a través de lo que hacían en el mismo momento. Uno hablaba con demócratas, el otro solo entrenaba. Uno hablaba con demócratas más importantes, el otro solo entrenaba. Uno hablaba con una princesa, el otro solo entrenaba. Claro, ahí se ve la diferencia, ¿no? De lo que ha estado haciendo Griffin todo este tiempo y lo que ha estado haciendo Guts en todo ese tiempo. Y ahora a ese entrenamiento ya no se le atribuye un valor escaso, ya no es dejadez provocada por un futuro incierto. Ahora pasa a ser la causa de la victoria, la cual le da la oportunidad de ser libre. Estos son los frutos de lo que hacía sin saber por qué. Sí, entendí esa referencia. Mediante la caída de Griffith nos ponen en pauta, entre muchas cosas, el crecimiento de Casca. Cuando ella grita el nombre de Guts teniendo al lado a Griffith, a quien pudo haber consolado, se nos define a quién quiere más. Y esto no fue elegir a una de dos personas que la protegieron, sino elegir entre una persona que la protegió y otra que la protegió, la escuchó y en definitiva la quiso genuinamente, sin tener que hacer que se acueste con un tipo que conoce hace 2 días. Claro está. Vale. Ok, gracias por remarcarlo, Pasan cosas como que Griffith desvirga a Charlotte, el rey lo manda a torturar, también manda a matar a la banda del halcón, Casca se pone las pilas, Guts se encuentra con Skull Knight, pelea contra gente random que después no son random, los random intentan aniquilar a los halcones después de un año de la caída de la banda y yo... Wow, es que hay muchísima información, y que a veces te pongas ahí muy objetivo, escuchando todo y tratando de asimilarlo todo en tu cerebro para después decirlo, es muy complicado, Empiezo a hablar de lo primero mientras maldigo el hecho de tener que poner en contexto. Está claro que Griffith usa a Charlotte para escapar del vacío que le produjo la derrota con Guts, pero lo que a mí más me llama la atención es su reacción posterior, porque se muestra dolorido, incluso llorando. Y sí, seguramente está así por darse cuenta que no era la solución a su malestar, que el vacío sigue estando y que no le sirvió para nada. Pero más allá de eso... Claro, eso lo que hizo pues no le sirvió de nada realmente, porque sigue estando vacío por dentro. Esta escena indica que lo que realmente le duele es haber usado a Charlotte y al sexo en sí como método de escapismo, puesto que se rajunia tal y como hizo después de venderle su cuerpo al aristócrata Genon, emitiendo un eco de aquellas emociones que hicieron que le diga a Casca que se tiene asco. Y puede que no parezca importante porque dolor es dolor, es obvio que se siente mal y eso es lo que al final importa, pero en realidad nos dice mucho del personaje, ya que no es lo mismo un dolor proveniente de la humillación, que se ata a demás cuestiones narcisistas, que uno proveniente de algo más ligado a la concientización de la autodegradación ética. Mucho se habla de Griffith y a la hora de atribuirle adjetivos los que suelen predominar son inteligente y frío, hasta el mismo Judo se lo definió así a Guts, pero en realidad es alguien sensible que suprime sus emociones condicionado por su ego, rol como líder y la confianza que debe generar, bastante parecido a Gambino. Ajá, parecido. Casca esto se lo deja claro en la escena de su autoflagelación, y a Guts cuando le pregunta si le parecía alguien cruel en la escena en la que asesina a sus opositores, pero creo que un poco diferente es que Griffin se le ve más carismático que Gambino, significando que mostraba interés en ser buena persona. Pero bueno, la cosa es que independientemente de ser cruel o no, el tipo termina con esta especie de diplodocus malformado que lo tortura y que extrañamente lo excita verlo todo tajeado a tal punto que le quería hacer el amor porque, bueno, Berserk. Y todos es muy turbio, sabemos que en Berserk solo se usa el sexo para fomentar el morbo y complacer al espectador de forma barata. Sí, claro que sí. Como negación a este planteamiento, aparece la escena entre Guts y Casca. Cualquiera puede decir que es fanservice, porque hay tetas y básicamente sexo opuesto sin delicadezas. Y lo último es verdad, sí, es una escena de sexo explícito, sin ningún tipo de lindeza romántica y hasta se puede... Bueno, por lo menos le ha puesto los cuadritos, pero no sé, yo pienso que mejor lo hubiera
Le hubiera puesto ahí algo borroso, ¿no? En las partes donde debería. Decir que es bizarra. Sin embargo, hay afán por contar algo. Detrás de la poca sutileza del sexo brusco hay un tratamiento narrativo refinado y respetuoso que cuenta sobre las consecuencias de nada más ni nada menos que un abuso sexual sufrido durante la infancia. El que no sea sutil sirve para que gráficamente lo relacionemos con el, lógicamente también poco sutil, abuso sexual que sufrió. El sexo entre ellos no es un adorno que funciona como etiqueta que inmacula su amor y bla bla bla. El sexo entre ellos es utilizado como elemento catártico para ambos. Guts manifiesta el dolor de cargar con su trauma y Casca su inseguridad por tener el cuerpo lleno de heridas, evocando otra vez en su conflicto personal que nos venían narrando. Ambos no temen hablar, ambos se escuchan y comprenden para luego tener relaciones, pero esta vez sí de una manera convencionalmente romántica, dando por terminado el acto del reencuentro para pasar al rescate de Griffith. Créanme, me encantaría hablar de lo crack que demuestra ser judo, el largo camino a la torre, de cómo a Casca le duelen los genitales. Pero el video se volvería muy largo, Porque Guts es un bruto, de cómo él se empieza a preocupar por Casca evitando que se ponga en peligro, el rol de la princesa en todo esto, la historia de Midland que involucra a Skull Knight, pero la verdad no hay nada que decir. La cuestión es que encuentran a Griffith. Él empieza a mostrar una dualidad entre los sentimientos negativos y positivos que siente por Guts. Esto está plasmado en los paneles de manera visual, como cuando intenta ahorcarlo pero cuando lo ve conmovido lo suelta, como si hubiese necesitado hace mucho tiempo el abrazo de un amigo. Griffith se hace un personaje aún más interesante porque se le suman factores a tener en cuenta a la hora de intentar comprenderlo, como el haber estado un año bajo tortura. Todos sus sentimientos parecen haberse potenciado a causa de la catarsis que pasó en el agujero, y en esta instancia tiene mucho más para comunicar que antes, pero menos maneras de hacerlo, lo cual genera un contraste que lo nutre de misterio. Sencillamente poco sabemos de él, y una de las cosas es que, por el rol de precuela del arco, tarde o temprano será enemigo. Hay una inquietud constante. En una escena se lo nota genuinamente feliz mientras Guts le habla nostálgico sobre el pasado, lo vemos con un rostro despejado de sombras y una mirada que nos transmite calma. Pero en otra escena le pide que le ponga la armadura del halcón blanco, intenta desenvainar su espada y... ¿por qué iba a querer desenvainar su espada estando solo con Guts? Guts lo toma como un gesto de impaciencia por volver a ser guerrero, pero también cabe la posibilidad de que haya intentado asesinarlo, y el uso de la sombra sobre su rostro más su mirada nos transmite esto mismo. Créanme que me encantaría hablar de lo crack que es judo, de la persecución con los Bakikara, la cual es pura acción, la persecución traumática de los perros negros, de cómo Guts le corta el pito a un demonio violador gigante, también de cómo utiliza un cadáver como distracción para atacar a Wild, siendo un eco de lo que haría después contra el conde, pero que nosotros ya vimos porque esto es una precuela. O de cómo por fin logran escapar del rey dejando atrás Midland, la tierra que tanto significó para ellos. Pero la verdad no hay nada que decir. A partir de este punto de la historia lo único que hace Griffith es ver a Guts brillar. Es testigo de cómo él pelea contra docenas de hombres, también de cómo le gana una bestia reminiscente a Zod al cual en su momento no le pudieron hacer nada. Sumado a esto ve cómo Casca actúa con Guts como solía hacerlo con él. Griffith no es nadie. Pasó de generar confianza a pena. Antes ninguno de los compañeros lo felicitaba. Sí, hay que admitirlo. Ahora solamente da pena Griffith. Como está realmente. Está hecho un desastre. Porque de hacerlo debían repetirlo todos los días puesto que su vida era éxito tras éxito. Ya era normal verlo en la gloria. Y ahora de repente lo felicitan por haber movido la cabeza 2 centímetros para avisarle a Pippin por dónde ir. No lo hacen de mala fe, pero es un bien, Griffithito. Muy bien. Enfrenta el sentimiento de inferioridad imponiendo su existencia mediante el sometimiento a Casca, de la misma manera que anteriormente había hecho con Charlotte, solo que ahora falla por su estado físico. Y ante toda la humillación, se va tal como lo hizo Guts. Diría que las situaciones se invirtieron, pero en realidad Guts sigue en ese dilema, aún no supera el verse inferior a la antigua figura de Griffith, por eso le cuesta tomar la decisión de quedarse con los halcones aunque sea lo que más quiera. Griffith tiene un sueño a modo de disputa entre la codicia y la felicidad proveniente de la simpleza, un conflicto interno con un significado muy parecido al debate que tuvieron Corcus y Guts antes de su partida. A Guts le tomó tiempo, pero se dio cuenta que el sentido de su vida está en las personas que quiere, contrario a Griffith que no acepta ese cariño. Para él llegar a lo más alto es la única manera de sentirse pleno, por eso aparece el Behelit en la sopa destruyendo el panorama de la simpleza como fin. Y cuando se despierta, acepta que jamás llegará a su meta e intenta suicidarse reafirmando el contenido del sueño.
Finalmente sucede el eclipse, en donde se nos permite entrar en la conciencia de Griffith, uno de los momentos más importantes a la hora de comprender al personaje. Muestra valorar a sus compañeros y llora el hecho de tener que sacrificarlos. Incluso cuando la anciana, en representación de la causalidad, le recuerda su pésimo estado físico, este sigue negándose. No es exclusivamente egoísta a la hora de tomar la decisión, lo cual me es llamativo ya que el egoísmo es lo que predominó en él en todo el arco. Él empieza a soltarle la mano a los halcones cuando la anciana le explica que ya muchos soldados fueron sacrificados por su sueño al pelear bajo su bandera, y que en definitiva no podía desvalorizar todas esas muertes estando a un paso de lograrlo. Se suele simplificar el hecho en Griffith sacrificó a sus compañeros por su sueño, cuando en realidad es más que eso. Griffith termina sacrificándolos por el honor de todos a los que comandó y murieron en batalla. Si solo lo hubiese hecho por su sueño, no hubiese habido catarsis ni tantas descripciones gráficas explicativas sobre su conciencia. De hecho, es el mismísimo Dios quien termina de convencerlo. E incluso me atrevería a decir que es admirable cómo se mantuvo firme sin aceptar tanto tiempo. Intentó suicidarse por su falta de poder, de la nada le ofrecen todo el poder del mundo y aún así siguió anteponiendo a sus colegas a pesar del caos en el que se encontraba. Acá Griffith no demuestra crueldad, en realidad nunca la demuestra, incluso cuando tiene motivos para hacerlo, como cuando asesinó al aristócrata Henon, que no lo hizo por venganza sino por estar del otro bando, aunque también para evitar la propagación de cualquier tipo de rumor perjudicial para su reputación. Pero más allá de eso, él concretamente dice que no. A ver, además no quiero que difundas rumores sobre mí, eso sería un poco inconveniente. No es nada personal. Finalmente la respuesta termina siendo afirmativa después de un periodo de negación extenso, y aunque Guts no lo escuche, se despide de él. Confiesa que fue el único que lo hizo olvidarse de su sueño, contestando la pregunta de por qué lo salvó en aquella ocasión, y confirmando que Guts justamente fue la excepción de todo lo que le dijo a Charlotte en la fuente. Pero claro, que confiese que le tuvo mucho cariño no significa que también no lo haya odiado, más aún después de la inestabilidad mental que tuvo como consecuencia de la tortura. Griffith es un personaje sumamente complejo y los significados de sus acciones suelen ser difusos. Sin irme muy lejos y siguiendo con la estructura lineal, tenemos como ejemplo la violación a Casca. Lo único que sabemos de esto es que estuvo mal, y sí, eso no lo discuto, el debate está en el sentido. Pudo haber sido plenamente en venganza a Guts por ser el responsable de haberse sentido inferior tanto tiempo, donde el sentimiento que imperaría sería el odio hacia Guts. Pudo haber sido para fortalecer su ego más allá de cualquier nombre, tal como lo hizo Sí, pero hay que admitir que estuvo mal con Charlotte y como anteriormente intentó con Casca, imperando el egoísmo. Pudo haber sido para dejar rastro de su humanidad infectando al embrión, siguiendo con su modo convencional en donde el fin justifica los medios más allá de cualquier emoción, o pudieron haber sido todas, pero una habrá imperado sobre las demás. Por otra parte, decir que quien hizo esto fue Femto y no Griffith es erróneo, puesto que a pesar de haber sufrido una transformación, no se desliga de su personalidad. Como prueba, la escena en la que él está a punto de atacar a Skull Knight, pero al ver que también puede herir a Guts, decide no hacerlo, siendo esto un eco de esa entre comillas bipolaridad que es propia de Griffith. Los halcones mueren y créanme que me encantaría hablar de lo crack es Judo y creo que llegó el momento de hacerlo. Judo no es un personaje complejo ni tiene desarrollo, funciona como catalizador de Guts y bajo este rol se vuelve una persona entrañable. Es el primero quien le brinda apoyo sin conocerlo, lo ayuda en sus conflictos personales con Griffith y Casca. También es quien nos presenta brinda información vaga conceptual que después es desarrollada por los personajes o elementos protagónicos. Un ejemplo de esto es la presentación de Zod. Judo tiene el clásico diálogo explicativo de ¿no conoces a Zod? Y procede a explicar su terrorífica leyenda, haciendo parecer mediocre la presentación porque es una narración pobre, pero luego esto lo vemos encarnado en el mismo Zod y... Dios. Judo muere lamentando no poder decirle a Casca lo que significó para él. Muchos espectadores confirman que estaba enamorado, pero yo no me tomaría ese atrevimiento. El tipo murió sin contar lo que siente y considero que debe quedarse como eso. Yo pienso que en vez de que esté enamorado, sino es que tenía una gran amistad con Gas. Yo puedo decir eso, a pesar de que yo no he visto el anime ni el manga, por si acaso. Mismo, una misteriosa pérdida de emociones que jamás tendrá nombre. Pudo haber sentido mucho cariño o haberla amado de la forma en la que un novio a novia, o como una hermana, o como la gran líder que fue. Pero no hay una respuesta correcta. La edad dorada. Aunque también puede ser de que realmente lo haya querido como un hermano, ¿no? Y por eso le dice no puedo decirte lo que significa para mí y todo eso. Termina con un mensaje recio. Guts parte prometiéndose asesinar a cada uno de los demonios, dejándonos como final el principio de la trágica y hermosa confabulación del humano y la voluntad inexpugnable enfrentándose a lo imposible. Pero aunque no se rinda y deja un mensaje potente y positivo, la verdad es que su fortaleza no vale tanto del modo en que la está dirigiendo.
porque va hacia la derrota. En su momento ya había ganado al comprender que su sentido estaba en las personas que quería. Y sí, es verdad que perdió a muchísimas, pero todavía le queda Casca, que es la que más ama y decide dejarla. Guts termina el arco volviendo para atrás. En realidad termina mucho peor porque O sea, ¿deja Casca? ¿Por qué? antes no tenía un sentido y ahora tiene uno equivocado, el cual es la venganza. Por eso lo que Berserk nos depara a continuación no hay que verlo como una superficial historia de eso mismo, venganza, sino que de reconstrucción, un largo camino en el que debe volver a encontrar el valor de las personas, reedificar su ética y salir de la oscuridad. Si buscamos una respuesta que resuma la tesis de la Edad Dorada, sería difícil por su condición de precuela, la cual está ligada a no tener un fin. Pero eso sí, lo que acá se nos ha planteado en un principio desde la perspectiva de Guts es cómo ser feliz. Y la respuesta fue aferrarse a las personas que quiso. Guts se sintió plenamente feliz con Casca y decidió quedarse en la banda del halcón por aquellas personas que consideró importantes. Casca fue feliz con Guts. Judo disfrutó de lo trivial, pero siempre mostró valorar a sus compañeros por sobre todo. Y Griffith al final casi entiende esto, pero le fue muy tarde. Cuando ya estaba jodido. Esta es una historia que es contada con grandes dotes asimilativos: pederastia, sangre, demonios, vacíos existenciales, sueños, épica, dolores mal atribuidos, felicidad mal imputada, la debilidad más grande convergiendo con la mayor de las fuerzas en el cuerpo de un humano. Considero que todas son parafernalias a función del cariño y el poco valor que le da la humanidad. Y bien, aquí acaba esta reacción. Dice material visual, Berserk manga, Berserk anime, obviamente de 1997. Interesante, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado la manera en que Ozuna ha detallado muy bien este anime, en serio. O este manga, o sea, de los dos. ¿Ok? Ha detallado muy bien. Aunque hay algunas cosas que no he explicado. Y hay algunas cosas que yo no he entendido bien porque, como ya saben, yo no he visto el anime ni el manga, así que no sabría mucho que responder. Solamente he tomado lo más importante y he estado comentando. Pero me han gustado los desarrollos de los personajes, ¿no? Como Gambino, Gas, Griffin, Casca, etcétera. Ya que han tenido ahí sus vidas difíciles, todo eso, pero al final Griffin pues pudo redimirse de todo lo que estaba haciendo mal, aunque muy tarde también. Y de los demás personajes pues Gambino demostró tener bondad a pesar de ser como es, ¿ok? Aunque eso lo demostraba para ser un buen líder y todo eso. Me ha gustado mucho los desarrollos de los personajes, aunque también tendría yo que ver por mi cuenta ya el anime y tendría que leer el manga. Así que bueno, un saludo para el youtuber Izuna, que la verdad me ha gustado mucho como lo he explicado. Y bueno, yo soy LuisX20. Y si me he equivocado en algo, si tienen alguna opinión sobre el video, sobre mi reacción, me lo dicen en los comentarios. Nos vemos hasta en una siguiente reacción.